Hablar del ejército o de las Fuerzas Armadas en estos tiempos de cambio o de confrontamientos no es nada especial. Sin embargo, hay aspectos que son poco tratados en los medios de comunicación y poco conocidos por la opinión pública que también forman parte de estas Fuerzas Armadas. Es muy probable que alguna vez alguno se haya preguntado si es adecuado el presupuesto de defensa, si hay muchos militares universitarios o realmente qué papel desempeñan en esta sociedad actual las Fuerzas Armadas hoy. Para responder a estas y a otras preguntas está con nosotros el Teniente General Marzo Mediano. Buenos días, general. Buenos días. También está con nosotros el Coronel Caneiro. Buenos días. Buenos días. Y también el Teniente Coronel Feliu. Buenos días. Buenos días, Isabel. Hoy estamos aquí un poco para conocer más de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, es sabido que dentro de las Fuerzas Armadas hay universitarios, es habitual. No sé si es muy habitual, pero, Coronel Caneiro, ¿es la primera vez quizá que se institucionaliza un organismo civil con un organismo militar? La creación del Instituto Gutiérrez Mellado, ¿a qué responde? ¿Con qué fines? Bueno, respondiendo a lo primero, es habitual o ha sido habitual en la historia que haya universitarios o estudiosos en las Fuerzas Armadas, desde Garcilaso de la Vega, Alfredo Evigny, hasta el Teniente General Díaz de Alegría. La unión entre Universidad y Fuerzas Armadas se institucionaliza en España a través del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, que es un instituto universitario de la UNED subvencionado por el Ministerio de Defensa. Posiblemente es la primera vez que se organiza un ente de estas características en España y posiblemente sea el único en Europa, porque los institutos que se dedican a este tipo de estudios en Europa o pertenecen a las Fuerzas Armadas o pertenecen a la universidad, pero no son mixtos como este. Usted decía, curiosamente también en estas jornadas, no curiosamente quiero decir porque no es una frase agresiva, pero yo creo que nos va a explicar el contenido que tiene esta frase. Usted decía algo así como que la política era la continuación de la guerra. Sí, bueno, la frase venía... ¿Usted o Aristóteles, o los dos? No. Lo decía yo, lo decía más gente. La frase es la inversión de la frase típica de Clausewitz. Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. En una situación como el momento sociohistórico en el que escribe Clausewitz, posiblemente la guerra fuera la continuación de la política por otros medios. Sin embargo, si la política es la forma de hacernos entender los hombres de una forma consensuada y pacífica, y posiblemente la guerra sea la forma de hacernos entender de una forma no consensuada y no pacífica, posiblemente tenga que ser la política la continuación de la guerra por medios pacíficos. En cualquier caso, bueno, pues autores como Smith asumen que no hay política si no se da un presupuesto previo, que es la posibilidad de una guerra. La posibilidad de una guerra lleva a que pueda haber una política adecuada. Entonces, posiblemente, y en cierta forma, hacia un desarrollo de la humanidad más pacífico y más de convivencia, la política sea la continuación de la guerra por medios absolutamente pacíficos. ¿Y por qué en el ejército hay tanto filósofo? Porque usted es filósofo, ¿Por qué hay tanto filósofo en el ejército? En principio, el guerrero tiene hasta una concepción sagrada, es quien se sacrifica en defensa de una comunidad. Hay un etos sacralizado de la visión del guerrero, del héroe, una auténtica hierofanía. Pero que luego evoluciona, evidentemente, luego se seculariza, después en el Renacimiento está secularizado, como tantas otras cuestiones que pierden aquella visión medieval, y se ideologiza posteriormente, etcétera, pero permanentemente el oficial está en contacto, lo mismo que el suboficial, con los hombres. Y no hay mejor filosofía, creo yo, que el contacto interpersonal o la motivación de determinados valores que llevan consigo incluso el sacrificio de la propia vida. Y me parece que era Cicerón quien decía que todas las metafísicas terminan y acaban ante la muerte. Desde luego, manteniendo y abundando lo que dice el Teniente General Marzo, es curioso cómo efectivamente las filosofías se mantienen en el tiempo, pero
igual que todas las ideas tienen que ser adaptadas, ¿no? La pregunta la hacías antes al coronel, por ejemplo, en relación con si la guerra era la continuación de la política por otros medios. A mí como teniente de ejército la admito, pero no la entiendo demasiado. ¿Por qué no la entiendo demasiado? Para mí, yo trabajo en un instrumento, fundamentalmente, y es un instrumento de la política exterior de mi Estado, ¿no? Y es un instrumento que utiliza la fuerza, pero la política exterior del Estado utiliza muchos otros instrumentos. ¿Para qué? Para conseguir unos fines. Seguramente esos instrumentos obligarán a utilizar en alguna ocasión pues, la presión armada para conseguir esos fines de forma individual o colectiva, ¿no? Pero evidentemente no será más que una herramienta en la que tiene el gobierno, que tienen los gobiernos cuando se juntan entre sí, para resolver situaciones, ¿no? Sin llegar al concepto claro de guerra, que yo creo que hace mucho tiempo que se ven pocas guerras, hay muchísimos conflictos, ¿no? Y crisis, ¿no? De todas formas, aquí se me ocurren dos cosas. Primero, usted dice que hay pocas, que hace mucho tiempo que no hay guerras, hay crisis, hay conflictos. Le he entendido el sentido de lo que quiere decir, pero sí que las hay. Entonces sí que las hay, lo estamos viendo. Entonces también usted decía una cosa, que era que la seguridad y la defensa eran una inversión a largo plazo. La realidad es la realidad y es tozuda. Entonces, la guerra es la guerra. ¿No tiene la sensación de que seguimos un poco... Las Fuerzas Armadas sirven para lo que sirven? Siempre. Y punto. Bueno. No. Es que el sirven para lo que sirven habría que definirlo. El sirven para lo que sirven es, en estos momentos fundamentalmente, y en un determinado marco de civilización, que es lo occidental, tienen una función fundamentalmente disuasoria. Es decir, se han invertido los términos. El soldado profesional ha sido una auténtica revolución, porque en Europa nunca más habrá enfrentamientos de ejércitos masivos. Entre otras razones porque no habrá masas capaces de formar esos ejércitos. Pero por otra parte, la inversión a que hago referencia es que nunca una organización como la OTAN, con estas características militares, ha existido en la historia. Y la OTAN ahora fundamentalmente lo que pretende es conseguir la paz, no la guerra, para lo que parece que deberían estar los ejércitos, sino la paz por una actitud disuasoria y de prevención. Por tanto, los ejércitos están para lo que están, pero es que no están específicamente para hacer una guerra imperialista, expansionista, ofensiva, sino justamente para que esos valores que queremos todos defender sean, en cierto modo, tutelados por la disuasión. Yo creo que eso no quisiera alargarme porque el turno... Pero yo, tanto por los valores, que creo que es un concepto importante, yo creo que en el acervo de España pues hay unos valores como son pues, la justicia, la solidaridad, la democracia, la libertad, pero dentro de esos acervos, de ese acervo español, tiene que haber también un concepto básico, que es la seguridad. Sin esa seguridad, evidentemente, no existe todo lo demás, ¿no? Entonces, en ese concepto es en donde yo enmarco esas Fuerzas Armadas que están más en el siglo XXI que en la década de los 70, ¿no? Y esas Fuerzas Armadas que están absolutamente integradas a la sociedad civil. Y haciendo referencia, y brevemente, pues a una columna de un periodista también, de Manuel Martín Ferrán, de ayer. Él describía en un título que le llamaba, además, lo tengo aquí porque me llamó tremendamente la atención, el ejército no es para los desfiles. Y ahí decía claramente lo que él entendía que tenía que ser el ejército. Y a mí me encantó sus palabras, porque realmente en las palabras de Martín Ferrán estaba realmente lo que yo estaba pensando de las Fuerzas Armadas. Esas son las que... pero quizá, yo voy a hacer un poco de abogada del diablo porque es mi papel, ¿no? ¿Qué voy a hacer si no? Entonces, quiero decir, quizá, vamos a ver, no vamos a ver si no nos estaremos pasando de un extremo a otro. A ver si me entienden. En principio, bueno, pues decir que el ejército sirve para la guerra no es nada, bueno, quiero decir, es así, ¿no? Ahora decir es que claro, la... Perdóneme, pero es que las palabras a veces son un poco... La semántica es muy compleja. Usted que antes citaba la filosofía, lo primero que tienen que hacer los filósofos es ponerse de acuerdo en la semántica. El ejército sirve para la guerra. Bueno, dicho así, parece un ejército. Me estoy imaginando un ejército belicoso. No, bueno, perdón. Si vamos siga porque... Es decir, para nosotros la misión del ejército, que está constitucionalmente establecida, pero después se traduce en nuestras reales ordenanzas. Y dice que la misión nuestra es la defensa militar de España. Incluye defensa
no habla de guerra, defensa militar por los medios que tenemos y nuestra organización y estructura, y de España. Ya no es un ejército para la guerra, cambia el sentido de la frase. ¿De acuerdo? Sí, pero yo voy a seguir a lo mío. Sí, no, por supuesto. Porque tengo que seguir a lo mío. Entonces yo le quiero decir, general, usted me comenta esto y es cierto, pero como estamos en un foro universitario, la semántica no nos preocupa. De todas formas, nos interesa que nos conozcan, que les conozcan a ustedes sobre todo. Entonces, vamos a ver, cuando digo que es para la guerra, lo digo por una, entre comillas, como usted quiera, evolucionado en el siglo XXI con la tecnología que quiera, con la función que quiera. También no sé quién decía que la mejor manera de evitar la guerra era prevenirla. Sí, todo eso lo sabemos. Sí. Pero cuando hay conflictos bélicos, por ejemplo, en Timor, lo último, ni las ONGs, ni los periodistas, ni los pacifistas, ni los verdes, Claro. ni los amarillos, nadie. O sea, ¿quién tiene que intervenir? El ejército. Quiero decir, el ejército, su papel es prevenir la guerra, pero será prevenirla de la forma que ya pueda hacerlo, que ya se encuentre la guerra. Evidente. Eso es lo que comprende el concepto defensa militar, porque en esas circunstancias como las de Timor que cita, solo una defensa y militar, concretamente, puede ser capaz de hacer frente al acontecimiento bélico. No solo eso, es que además tradicionalmente se ha asumido que el ejército es algo así como el instrumento del gobierno, de los gobiernos de los estados, que tiene la capacidad legal de la violencia. Cuando las situaciones como la de Timor llevan a un punto tal en que solo violentamente se puede restablecer un determinado estatus, pues quien tiene la capacidad legal, en el caso de Timor, dado por la comunidad internacional, en otro caso concreto, dado por las leyes de un país o de una organización supranacional, quien tiene la capacidad legal del uso de la violencia son las Fuerzas Armadas. Y un poco al hilo de lo que dice usted de organizaciones supranacionales, Teniente Coronel Feliu, usted también decía que la esencia de las alianzas defensivas es la defensa colectiva. Sí, cierto. Primero hay que especificar claramente cuando decimos organizaciones supranacionales o organizaciones internacionales. La Unión Europea es básicamente una organización supranacional. ¿Por qué? Porque las leyes que acuerda son de obligado cumplimiento y entra dentro del acervo legal de España. La Alianza Atlántica, por ejemplo, como organización de seguridad y defensa, es una organización internacional en la cual los países de común acuerdo y por unanimidad deciden hacer alguna cosa, pero lo mismo que deciden hacerlo pueden decidir uno de ellos no hacerlo y no pasa nada en absoluto. También, por lo tanto, esa diferenciación es importante entre organizaciones supranacionales y organizaciones internacionales. En ese sentido, efectivamente, la Alianza Atlántica, por ejemplo, establece claramente unas necesidades o unos intereses de seguridad que deben mantener y que son comunes a todos los países, ¿no? En esos intereses de seguridad, lógicamente, establece digamos, un área de aplicación, y en esa área de aplicación, más o menos definida en el último concepto estratégico, establece que en esa área de aplicación todos los intereses vitales de los países aliados comúnmente aceptados pues serán de alguna manera conservados en beneficio de las propias sociedades, ¿no? Entonces, es importante establecer claramente cuál es esa necesidad de seguridad dentro del conjunto de la Alianza Atlántica o de una organización de seguridad y defensa o fuera de ella, ¿no? Y hablando de los intereses de los países, llegamos a un tema que también se debatió bastante, los intereses de los países detrás de un conflicto, por evitar la palabra guerra, detrás de un conflicto, ¿qué tipo de intereses puede haber? ¿Algo más que el interés legítimo de la defensa? ¿Puede haber otro tipo de intereses? ¿Eso complica el conflicto? Puede haberlos, claro. Lo que sucede es que entonces entraríamos en la calificación del conflicto con uno u otro adjetivo. Pero en la concepción en que nos estamos moviendo y en el marco de la legislación que nos ampara y de nuestros compromisos internacionales,
está no precisamente unos intereses específicos que podrían ser, pues no sé, de tipo étnico, de tipo religioso, como hemos visto a través de la historia de Europa, o cualquier otro, sino que nos movemos en el de una actitud defensiva. Y luego, lo que hay detrás del conflicto, pues lastimosamente detrás del conflicto hay reconstruir todo lo que el conflicto ha deshecho, que esta es otra de las grandes, aparentemente, con paradojas, esperpentos que produce un acontecimiento bélico, pero que naturalmente en su inicio, en su desarrollo o en alcanzar la victoria está implícito. Y como aparte de... Sí, perdón. No solo eso, el propio concepto de defensa, cuando se define la ONU como un organismo de defensa, cuando hablamos del Ministerio de Defensa, estamos defendiendo algo. Luego hay unos intereses que defender, sean intereses nacionales o sean intereses de una comunidad supranacional. ¿Qué intereses son esos? Pues, no sé, los valores de la justicia, la libertad, la democracia, los valores de una serie de acervo histórico que se ha ido construyendo en torno a ese tipo de países, que los hacen ser como son. La defensa de ese tipo de valores es lo que son los intereses que llevan a cualquier tipo de conflicto, a cualquier tipo de enfrentamiento en un momento determinado, aparte de lo que sea defensa puramente de valores humanos o de derechos humanos en una acción fuera de la zona geográfica del país o de la alianza. La defensa de los intereses del país o de la alianza son los que obligan a tener unas fuerzas armadas y obligan a tener una serie de dispositivos de defensa de esos intereses. O sea, que intereses siempre hay detrás. Celebro esa aclaración. Lo que yo quiero decir, que no se podía concebir una guerra como aislada o específicamente motivada por unos intereses, decía, de orden económico, religioso, étnico. Evidentemente, ser es defenderse. Si Occidente quiere tener una civilización, tiene que defenderse para que esa civilización la mantenga. Y ahí estamos de lleno, la civilización o valores culturales, etcétera, valores históricos que acaba de hablar el coronel, estamos de lleno en esos intereses que aclara perfectamente el coronel Caneiro ahora. Y nosotros estamos aquí, aparte para conocer la función, también queremos conocer el órgano. Entonces, ¿cuál es el papel, coronel Caneiro, que sé que esta pregunta le va a gustar, el papel de la mujer en el ejército? Yo se lo pregunto, ya sabe que soy abogado del diablo, yo se lo pregunto porque parece que la inclusión de la mujer, no solo en el ejército, sino en cualquier campo laboral, es desde hace un tiempo y movido por otras cuestiones que no son exactamente las profesionales. No estoy diciendo en el caso del ejército, hablo de la profesionalización de la mujer en cualquier campo. O sea, me parece que de repente ha surgido la idea de que la mujer, el 0, no sé qué, la cuota del no sé cuántos... ¿La mujer somos una cuota? ¿En el ejército es una cuota? No, yo creo que no. De la misma manera que la mujer empieza a tener alma en la Edad Media, empieza a tener voto a principios de este siglo, bueno, pues afortunadamente la sociedad, controlada más o menos por los hombres, va asumiendo que la mujer pues es igualita que el hombre y por lo tanto tiene derecho a tener las mismas oportunidades y las mismas opciones que el hombre. Y al ser admitido así por la sociedad, los instrumentos de los que se dota la propia sociedad, se va abriendo también a la mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas? El mismo que el del hombre. Pero hay un papel general, a los tres, hay un papel que la mujer, quiere decir, ¿cuál es el papel de la mujer en la mina? Evidentemente, sí, porque no va a ser minero, de hecho lo hay. En el ejército, pero quizá puede ser un papel menos agresivo que el del hombre, o sea, en el desfile de las Fuerzas Armadas veíamos mujeres. Estaríamos estableciendo quizá una diferencia de naturalezas. Yo creo que la naturaleza humana, la persona humana, me gusta decir persona mucho porque, en fin, conlleva una serie de connotaciones creo que muy interesantes. A mí me parece que es la misma. Por tanto, la mujer, la experiencia nos está demostrando además que su rendimiento ha sido extraordinario y en algunas veces, como siempre, en algunos aspectos también, no solo satisfactorio, sino que incluso, diríamos, superior al de otros que son del sexo masculino. La generalidad nunca es aplicable, naturalmente. Lo que yo quiero decir con esto es que hay que verlo verdaderamente desde un plano de igualdad. Incluso lo que podríamos llamar más agresivo
la historia está llena de ejemplos, dependerá también de circunstancias puntuales, de oportunidades, de determinados momentos. Pero en esas circunstancias la mujer puede tener el mismo grado, vamos a decir, de agresividad, podríamos decir también de valentía o de heroísmo que el hombre. Sí, yo creo además que el concepto de agresividad no es necesario, básicamente, para esta profesión, ¿no? Yo no me considero especialmente agresivo y, por lo tanto, no considero que sea un valor, ¿no?, determinado. Pero a eso voy. Contestando, además, a tu pregunta, si analizamos claramente cómo están actualmente aproximadamente 2-3% de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, vemos que en los cuerpos comunes, es decir, en los cuerpos de sanidad, farmacia, jurídicos, interventores, además, el número de mujeres es tremendamente grande. En muchos de ellos hay promociones que son casi el 70%. Luego, hay cierta tendencia quizá a ocupar esos cuerpos, digamos, que son cuerpos de apoyo, cuerpos comunes, como le llamamos, y que no están tan relacionados con las fuerzas operativas, ¿no? Sin embargo, hoy comentábamos en el desfile de las Fuerzas Armadas, a mí me era una satisfacción ver a una teniente mandar toda una sección de suboficiales o alumnos, caballeros alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales, ¿no? Y lo está haciendo de forma magnífica, ¿no? Y como eso, pues otra mujer que vio 2 o 3 en el cuerpo de regulares, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, también que fue significativo. Es que impresiona. De todas formas, teniéndole a usted aquí, ya que tenemos que finalizar, teniéndoles a todos, quería preguntarle a usted, y luego una pregunta para todos, ¿cuáles son los objetivos de la política exterior de España? Más que la política exterior, la política de seguridad española, básicamente. Se basa en 2 líneas básicas, además las citó el presidente de Gobierno en su discurso de investidura. Una de ellas es dotar a España con un principio que le denominó él suficiencia defensiva en cooperación con los aliados. Esto es vital para el desarrollo de las Fuerzas Armadas españolas. Suficiencia defensiva, un instrumento básico, mínimo, para asumir las responsabilidades propias que tengamos dentro de la nación y los compromisos internacionales. Y el segundo, dotar a España de un instrumento de Fuerzas Armadas profesional y con un volumen lo suficientemente adecuado para responder a esos compromisos. Entonces, básicamente, esas son las 2 líneas básicas de la política de seguridad española. Lógicamente, la política de seguridad española es parte de esa política exterior, que es mucho más amplia, ¿no? Sí, me refería a seguridad porque estábamos hablando, claro, evidentemente. De todas formas, la última pregunta para todos es, en el desfile de las Fuerzas Armadas pudimos ver en el homenaje a los caídos, pudimos escuchar la letra, algo así, de una canción que decía: tú le has devuelto la vida, tú le has dado la luz, o algo así parecido. Un soldado, un militar, está preparado, entre comillas, está entrenado para la lucha. ¿También está entrenado para morir? Bueno, yo creo que, si me permite, se me acaba de ocurrir ahora, yo creo que el militar está entrenado para asumir riesgos, pero seguramente Cribillé también, cuando hace una carrera, y a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Y en muchísimas de las actividades que se pueden realizar, incluso fuera de actividades profesionales, como pueden ser actividades deportivas, donde los deportes de alto riesgo cada vez tienen más adeptos, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos. Realmente, efectivamente, yo creo que hay profesiones donde el ejercicio de esa profesión supone aceptar riesgos, y seguramente ese riesgo en su límite supone, pues, el poder perder la vida, efectivamente. Pero yo no creo que estemos especialmente preparados, a diferencia de cualquier otras profesiones de la sociedad, que pueden también asumir riesgos que pueden llevarle también a perder esa vida, ¿no? Así lo veo. Desde mi punto de vista, quizá incluir un matiz. Es verdad que en todas las profesiones podemos morirnos, bueno, hasta de un infarto, ¿no? Esto es evidente. Lo que sucede es que la profesión militar ha tenido siempre como, y así se expresaba en el juramento a la bandera, y se sigue de una u otra manera expresando, aunque las palabras hayan cambiado, en esa defensa de la comunidad, en esa defensa de la patria, de la nación, se inscribía esa letra hasta la última gota de vuestra sangre. Porque, claro, llegado el límite del riesgo, es decir, el enfrentamiento con el tremendo misterio de la muerte, el saber que yo ahora soy, pero dejaré de ser si cumplo esta misión, y con bastantes posibilidades, ahí el cumplimiento de la misión exige la vida. Pero esa vida no es una vida baldía, no es una vida que se da
por algo que no tiene sentido. Es justamente como antes hablábamos con la identidad de defensa que decía el coronel, por todo lo que detrás ha supuesto ese cúmulo de valores, eso de cuánto me posee, ese ser de tanto mi familia, mi nación, mi historia, mi civilización, y en consecuencia debe de estar, no digo entrenado, porque morirse se muere solo una vez, no se puede entrenar uno a morirse dos, pero tiene que estar entre los valores que cultive, que tradicionalmente ha cultivado la profesión militar, un poco en la línea de saber que la exigencia en el cumplimiento de tu misión te puede llevar hasta el riesgo de la muerte, y esta hay que asumirla, porque si no, la misión no se cumple. Ese es un pequeño matiz. A pesar de que el hombre es un ser para la muerte, la gran angustia del hombre es enfrentarse a la muerte. Entonces yo creo que entrenado para la muerte no está nadie. Claro. Tal vez algún cartujo. ¿Cuál es el planteamiento de las Fuerzas Armadas? Bueno, pues es un profesional que asume ese riesgo, pero seguramente con tanta angustia como cualquier otro, sí, como cualquier otra persona, pero la asume precisamente por, bueno, pues en virtud de su propia profesionalidad, no es otra cosa. Y ya la última, de verdad, otra de las cosas que se suele decir del ejército es que es una organización endogámica. Eso lo han oído ustedes. Sí. Viven mucho para adentro, viven sí. mucho para ustedes. ¿Ustedes quieren romper esa imagen? Bueno. Primero, sí, existen acciones para romper esa imagen, pero notan ese peso. Yo creo que se puede empezar por estadísticas primero, ¿no? Yo creo que vayamos a las academias. Es un tópico y voy a responder con otro tópico. Claro, no es menos endogámica ni más endogámica que la judicatura, los profesores de universidad o los médicos. Pero de la endogamia de los profesores y los médicos no se quejan. Pero yo le aseguro que he oído a militares quejarse de que ellos, claro, pero es percibir es un mecanismo que los demás pensamos. Es un mecanismo de defensa. Pero yo quisiera, es posible, que tiene toda la razón seguramente. Pero ¿en qué circunstancia? ¿En qué escenario? ¿Hace cuántos años? ¿Cuándo? Porque claro, las cosas no son instantáneas. La historia no es un momento, la historia es una sucesión. No se puede juzgar ni siquiera la conducta moral de un hombre por un acto puntual, sino en relación con toda su vida. Entonces el ejército no se puede decir, pues ahora no, es que en todo momento en su historia, y es verdad, ha habido momentos en que esa endogamia era más acusada, tanto desde el punto de vista de los ingresos en los hijos de los que ya eran militares, cuanto en su aislamiento en determinadas circunstancias. Pero eran unas situaciones históricas. La historicidad termina imponiendo sus leyes. Pero en los momentos actuales, a mí me parece que esa forma de endogamia, a que a veces se hace referencia, no es sino una cuestión que se arrastra. No hay tal endogamia. Las estadísticas a que aludían mis compañeros lo reflejan claramente. En los ingresos en las academias es superior el porcentaje de muchachos que quieren abrazar la profesión militar, que no son hijos de militares, que los que lo son. Y además de toda esa condición y clase de sus familias. De manera que de verdad no. Ahora, que si quisiéramos tener una vinculación más estrecha con la sociedad, pero si somos sus Fuerzas Armadas, es lo contradictorio. La sociedad quiere paz, quiere armonía, quiere seguridad, pero cuando le dicen hay que aumentar el presupuesto para mantener una defensa que permita cumplir esto, entonces es una contradicción que está, pero que indudablemente por nuestra parte no hay ninguna cerrazón, ni muchísimo menos, porque es que además ha sido necesario. No tiene sentido de ser el ejército si no está al servicio de una sociedad, al servicio de un Estado, instrumento de un Estado. No puede estar por sí solo, no tendría ninguna justificación. ¿Y ustedes notan que los distintos organismos les apoyan en la dotación de sus necesidades? Bueno, yo creo que eso es el gobierno el que determina las diferentes prioridades. España o las Fuerzas Armadas establecen unos requerimientos operativos que se convierten en unas necesidades. Esas necesidades se enfrentan a unas posibilidades, es el ejercicio del gobierno. Necesidades por un lado y posibilidades por otro. Se establecen unas prioridades y esas prioridades se enfrentan a otras prioridades, como son educación, sanidad, etc. Y dentro de esas, el Ejecutivo tiene que asumir los riesgos correspondientes. Los riesgos que asume en defensa, pues los resuelve ¿cómo? Pues de muchas maneras. Uno de ellos, es decir, me alío en seguridad con otras organizaciones para compartir no solamente la seguridad, sino las carencias.
y para lo que tengamos, lo poco que tengamos cada uno sea un mucho o un mucho o un algo, y eso sirva para que nos proporcione esa seguridad que era, como he citado al principio, ese acervo que también pertenece a la sociedad española, igual que la paz o la justicia. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, y de todas formas yo creo que hemos hecho este primer programa. Nos han contado la mitad, yo creo que nos hacemos otro segundo programa y nos cuentan la otra mitad. Pues encantado. Encantado.